¿Qué tal de nuevo? Gracias a Dios por los tiempos de meditación, gracias al Señor por su presencia y ahora, aprovechando precisamente su presencia, vamos a abrir las Escrituras, vamos a seguir hablando de el tema de la fe que tanto bien nos ha hecho. ¿Qué tan importante es la fe, tan importante como ya hemos visto en pláticas pasadas? ¿Cómo pudimos estudiar a Abraham, el padre de la fe? Quizás no lo vimos de una forma exhaustiva, pero sí de una manera bastante más completa, de una forma integral, mirando versos de muchos lados de la Escritura, y evidentemente nos anima a entender que nosotros somos llamados a tener esa fe que tuvo Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes. Y bueno, creo que lo que ha provocado esto es que queramos seguir entendiendo más de la fe, que queramos conocer mejor, que renovemos quizás esas ideas que hemos tenido de la fe, que podamos tener nuevas ideas, que encontremos alguna clave que nos haga entender la fe. Y no nos interesa entender la fe para tener una doctrina de la fe interesante o más profunda que la de otras personas. No. Nos interesa tener fe para vivir agradando a Dios todos los días. Y yo he visto que hay personas que se han atorado en algún punto de su cristianismo. Se han atorado algunos antes de entrar por la puerta estrecha y otros después de entrar por la puerta estrecha. Por lo tanto, nunca nos va a sobrar conocer más de la fe. Nunca vamos a hablar de la fe o vamos a entender la fe demasiado. Nunca vamos a tener demasiada fe, para que me entiendas. Y para eso requerimos entender, encontrar algunas ideas que nos ayuden. Hay personas que buscan y esas personas que buscan van a encontrar. Hay personas que han llamado y claman. Bueno, la Escritura dice que esas personas se les va a escuchar, van a ser atendidas, porque eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y hablando de la fe, precisamente, no vamos a desconocer ni vamos a no creer lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, para entender la fe en el sentido más importante, que sería la fe para la salvación, porque no hay cosa más importante para un ser humano que la salvación. El dinero no lo es, la educación no lo es, el ser feliz en el sentido común que se entiende no lo es. La salvación, el perdón de los pecados, es lo realmente importante y nos interesa entender la fe para salvación. Pero para entender la fe para salvación necesitamos entender la fe como concepto, la fe en un sentido más básico. También de esto hemos estudiado. Hace unas semanas hemos hablado, cuando hablamos de la fe de los antiguos, hablamos precisamente de la fe en ese sentido básico y cotidiano. Hoy también vamos a añadir algunos ejemplos más porque es necesario entender cómo opera la fe o cómo nosotros usamos la fe en nuestra vida cotidiana para después poderla llevar al ámbito espiritual. Tenemos una definición bíblica de la fe y eso es muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos algo bíblico y escritural de donde partir. Ya la hemos hablado y nuevamente repito, cuanto más la veamos, mejor. Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La repetimos, por favor, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición la tienes de alguna manera que interiorizar. O sea, no te conformes con leerla, trata de entenderla por partes. Y para eso entiende lo que significa cada palabra, ¿no? Cuando habla de que la fe es la certeza, medita en la certeza, en lo que es, lo que quiere decir esa palabra.
También hay una versión, o más bien el significado original de la palabra, habla de sustancia. Es la sustancia, es la esencia de lo que se espera, es algo como un anticipo, como algo pequeñito, pero que detrás de eso viene algo mucho más grande. Es la convicción de lo que no se ve. El puro hecho de que tú medites, de que tú trates de entender las palabras, poco a poco vas a ir entendiendo lo que significan las frases y poco a poco vas a entender mejor lo que el Señor nos quiere decir con esta definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, si entendemos la sustancia como algo tangible, es como algo que no es la nada, sino tienes algo. A lo mejor parece poco, pero es algo. Por ejemplo, hablando de Abraham, dice la Escritura que él no vio lo prometido, él no lo vio realmente. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Bueno, tenía la palabra, tenía lo que Dios le había dicho, y eso es mucho, y así lo deberíamos entender nosotros. Cuando hablamos en un ejemplo de que una persona tenía un cheque para ir a por el dinero, bueno, el cheque no es el dinero, pero es ese algo que le hace estar tranquilo y confiar. ¿Por qué? Porque espera que el próximo lunes o martes, el próximo día laboral, va a poder ir al banco y va a poder cambiar ese cheque por dinero. Entonces, el puro hecho de que nosotros estemos entendiendo las palabras y tratando de entender las frases hace que entendamos las cosas, y hoy todo se trata de eso, de entender, de saber, de conocer. Aunque hemos hablado, comentaba en esa plática de la fe de los antediluvianos, y hablamos de cosas cotidianas en las que nosotros usamos fe, quiero añadir alguna más. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, cuando tú resulta que es el cumpleaños de tu hermana y la familia cercana va a ir a un restaurante. Tú vas a un restaurante y tú te sientas en ese restaurante y tú comes lo que te traen. Tú no sabes lo que pasa ahí atrás, en la cocina. Tú no sabes qué personas están haciendo esa comida. Tú no sabes si entre esas personas hay alguna persona que ya está mal del alma y mal de la cabeza, y entonces va a aprovechar el que tiene acceso a las ollas y a las calderas ahí, y entonces va a hacer algo o va a echar alguna sustancia venenosa, o vete a saber. Nunca pensamos en eso. Nosotros simplemente nos sentamos y entonces pedimos y comemos. Un ejemplo todavía más evidente es cuando te dicen que tienes una hernia, o que tienes apendicitis, o que tienes un tumor, y entonces necesitan operarte. Realmente estás ejerciendo fe. ¿Por qué? Porque tú vas ahí y entonces empiezan a prepararte y empiezan a hacerte algunos análisis, y después llegan y te ponen una bata y te dicen, por favor, cámbiese, quítese toda su ropa y póngase esta bata, por favor, y se acuesta aquí. Y después ves mucho movimiento, y después ve que vienen unas personas y empiezan a preparar algunas cosas que tienen muchos números y que tienen gráficos y que tienen como válvulas, y entonces resulta que no solamente te van a operar, o sea, te van a abrir, sino que te van a dormir. Te van a poner anestesia y literalmente te estás poniendo en sus manos, porque no sabes ni qué te van a hacer. No sabes ni qué productos van a meter por esos tubos para dormirte, ni sabes muchas cosas, y sin embargo actúas con una confianza, actúas con fe, y llega el día de la operación y te operas. Lo mismo sucede también, por ejemplo, cuando tú, si tienes un coche, lo conduces. Tú confías implícitamente o de una forma no pensada, confías en que los frenos van a funcionar, confías en que las ruedas están bien ajustadas con el volante, confías que las ruedas están bien atornilladas, etcétera, etcétera. Y por lo general no piensas en nada de eso, sino simplemente bajas pensando en otras cosas, y entonces coges tu coche, metes la llave y entonces lo usas. Esto lo comento porque la fe como concepto general lo usamos nosotros constantemente. Ese es el énfasis. El énfasis es que trates de entender que eso lo usamos
constantemente en nuestra vida cotidiana. Porque si tú terminas identificando eso que naturalmente haces y lo llevas al plano de lo espiritual, vas a desatorarte. Vas a lograr pasar ese obstáculo que te ha retenido quizás durante mucho tiempo. Pero vamos a seguir hablando de esto. Hoy quiero que veamos un principio de la fe muy importante, una idea que te puede ayudar mucho, y es que la fe se basa, o sea, la fe se apoya en el conocimiento. O sea, para tener fe se requiere conocer el objeto de nuestra fe. En otras palabras, no se puede confiar en lo que no se conoce. Creo que esto es de sentido común. Te lo repito, la fe se basa, se apoya, no en la nada. De hecho, Dios nunca nos ha demandado eso. Nunca jamás nos ha pedido que nuestra fe se base en la nada, o lo que se conoce en un salto al vacío, en un salto a la nada. No nos pide eso Dios. El mismo sentido común nos dice que para confiar en algo, entonces necesitamos conocer ese algo. Se requiere. Tú quieres conocer, por ejemplo, para poder confiar en el proyecto que te está proponiendo una persona que quiere invertir dinero contigo, y entonces vas a invertir lo poco que tienes y es todo lo que tienes. Entonces tú quieres, para poder confiar, tú quieres conocer el proyecto. A ver, ven, cuéntame, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Vamos a ver, oye, ¿y has pensado en esto? ¿Y qué dice el mercado? ¿Y qué dicen las personas? ¿En qué colonia pondríamos ese negocio? ¿O cómo son la gente ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Te interesa saber lo más que puedas de ese proyecto para poder siquiera considerar confiar en él? O sea, lo importante es conocer el objeto de nuestra fe. Solamente con que entiendas que yo voy a confiar en algo. Ese algo es el objeto de mi fe. Yo soy el sujeto. Ese algo es el objeto. Si ese objeto es una persona, ¿no? Yo voy a confiar en una persona. Ese es el objeto. Ahora, repito, tú necesitas conocer antes el objeto de tu fe para que puedas confiar. Nuevamente, un banco. Tú pudieras tomar tu dinero. Ahora es muy común que la gente use los bancos, antes no era tan común, antes era más común que las personas guardaran su propio dinero, lo guardaran en un hoyo, lo guardaran en una caja fuerte, lo guardaran en el colchón, lo guardaran donde sea, y eso era lo común. ¿Por qué? Porque no se conocía lo que eran los bancos, pero poco a poco los bancos han venido a ser una parte importante, sino además necesaria para muchas personas y para muchas vidas, y sobre todo cuanto más, digamos, vivas en un lugar más industrializado y así, bueno, pues el banco se hace como una necesidad. Y tú sabes que hay muchos bancos y tú eliges uno. Muy probablemente escoges el banco después de conocerlo. Después de decir, oye, ¿y este banco nunca ha quebrado? Oye, ¿y este banco no sé, no tiene deudas? ¿Qué peligro hay? ¿Es un banco pequeño o es un banco grande? ¿Es un banco que solamente opera en esta nación o es un banco internacional? ¿Y qué tasas de interés da? ¿Y cuánto me va a cobrar? ¿Y qué pasa si yo no pago? ¿Y qué pasa si yo esto? Entonces tú quieres conocer y necesitas conocer para poder depositar tu confianza ahí. No digamos, vamos a suponer, de un futuro esposo o de una futura esposa. ¿Crees tú que sería de sentido común simplemente casarse con una persona que no conoces? Bueno, hay muchas personas que lo hacen, ahora se meten a ciertas aplicaciones en el internet y se meten a ciertos lugares de citas y así, y se terminan luego casando. Se supone que esos lugares es para conocerse, muchas veces no se conocen o dan la mejor cara, terminan casándose con quien no conocen. Bueno, pues eso es absurdo absolutamente, eso es peligrosísimo para uno mismo y para cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú te quieres casar o una persona te está proponiendo matrimonio. Fabuloso, qué bueno.
pero tú la quieres conocer. Y es más, si eres suficientemente lista, pensando en una mujer que se va a casar, vas a preguntarle a las personas cercanas que pudieran conocer a esa persona en otras circunstancias. Quieres conocer, es responsable, es necesario que conozcas a esa persona para que tú puedas confiar en esa persona. Entonces, estamos hablando de cosas cotidianas y de cosas del sentido común. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que entendamos muy bien cuando yo digo el objeto de nuestra fe, o sea, en quién estamos o en qué estamos depositando nuestra confianza. Vamos a tomar las ideas de hace rato, la del restaurante, por ejemplo, y vamos a pensar cuál sería el objeto de nuestra confianza. O sea, ¿por qué podríamos nosotros confiar en que si vamos a un restaurante, bueno, pues no va a pasar nada malo, no me van a envenenar, etcétera, etcétera? Bueno, no sé, creo que aún si fueras a una fondita de la esquina o a una comida económica, a un lugar muy sencillo, o si fueras a un restaurante, conoces algo, conoces quién es la señora quizás, conoces quién es la persona, el dueño, conoces que es una cadena y esa cadena tiene buena reputación, tienes suficiente conocimiento para que tú te sueltes, para que tú vayas y simplemente, pues, comas, pidas y comas, y no estés preocupado de si no hay un loco ahí atrás que le va a echar veneno a tu platillo. No, sino que tienes confianza en el restaurante, en cómo contratan a las personas, en qué piden a las personas, etcétera, etcétera. O a lo mejor conoces a la señora que tiene esa cocina económica muy sencilla, pero que es muy limpia, que es muy linda, que busca siempre lo mejor en el mercado, y etcétera. Tienes un cierto conocimiento del objeto, tú estás confiando en ese lugar para comer porque lo conoces de alguna manera o porque tienes elementos que te proveen esa seguridad. Ahora, cuando te van a operar es un poco lo mismo. Yo sé que en muchas ocasiones no tenemos la opción de decidir, no tenemos la opción de escoger dónde nos queremos operar, simplemente ya es una ganancia que nos quieran y nos puedan operar en el sistema público de salud, y entonces, bueno, pues uno agradece a Dios porque eso es lo que tiene y bendito sea Dios por eso. Y entonces la persona, ¿cuál es el objeto de su fe? ¿En qué está confiando? Bueno, está confiando en la institución, está confiando en los doctores, en sus títulos, en lo que conocen, en lo que han aprendido en la escuela, en la experiencia que tienen, está confiando en todo eso. Y entonces, bueno, dice una persona, vamos a poner una persona que puede escoger, y dice, bueno, aquí tengo una clínica de barrio, que está muy bien, y aquí tengo un hospital de renombre, un hospital en donde los médicos son egresados de bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esa persona puede escoger y dice, bueno, yo voy a escoger aquí porque la verdad es que tienen un profesionalismo tremendo, y entonces pone su confianza en ese hospital porque conoce cosas de ese hospital que le dan y le transmiten esa seguridad. Lo mismo sucede con un coche. Cuando tú te subes a un coche, tú tienes confianza en la marca de ese coche. Tú tienes confianza en el taller donde has mandado a arreglar ese coche. Tienes confianza en que hoy en día, por ejemplo, hay grandes y terribles demandas cuando las grandes empresas como las de los coches hacen las cosas mal. Por lo tanto, se esfuerzan, si no por amor, sí por conveniencia, en hacer todas las cosas muy bien hechas y muy profesionalmente. Por lo tanto, la marca de este coche en el que tú te mueves, confías en los servicios que le hacen, y por lo tanto, bueno, ahí está. El objeto de tu confianza es esa marca, ese coche que ya lleva 40.000 kilómetros o 60.000 kilómetros y todo ha estado muy bien, y todo eso provee el conocimiento suficiente para que yo confíe ahí. Ahora, por ejemplo, aquí en México, y por experiencia, o creo que por implicación, creo que en Colombia también sucede así. Hay algunos elementos en el sistema colectivo de transportes, o sea, en los buses o en lo que en México llaman a veces micros o combis o colectivos. Hay personas y hay elementos que son unos kamikazes, o sea, que son unas bestias literalmente para conducir, y parece que no tienen conciencia de que llevan a 8, 10, 12 o 20 personas ahí a bordo, y conducen terriblemente. Y yo
entiendo que hay personas que no tienen la opción, tienen que llegar a su trabajo, tienen que llegar a hacer las cosas y necesitan subirse a esos coches, a esas combis o a esas camionetas, necesitan ir ahí y entonces, ¿en qué se basan? Bueno, esas personas se suben con esperanza, se suben con la esperanza de que les van a llevar a su destino. No pueden tener fe porque no tienen características que les dé confianza, porque son unos cafres o porque son unas personas que no tienen conciencia, pero como tienen que hacerlo porque no tienen coche, porque es la única manera de llegar a su destino, de llegar a su trabajo y necesitan ese trabajo, entonces tienen que subirse y lo hacen con esperanza. Ahora, si hablamos de lo que nosotros queremos en una reunión como esta, que es fe para ser justificados, o sea, fe para la salvación, fe para vivir una vida agradable, entonces el objeto de nuestra fe, ¿cuál es? Es Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios si queremos confiar en Él, y eso recae en nosotros. Eso recae en nosotros. Salmo 9:10 dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La primera parte nuevamente dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, que es una manera de decir, en ti confiarán los que te conocen. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, quiere decir que está tomando algunos, porque hay infinitos elementos que hacen a nuestro Dios confiable, y está diciendo, mira, Dios, Jehová nuestro Dios, nunca jamás ha desamparado a nadie que lo busca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en Dios confiarán todos aquellos que saben esas cosas, que conocen su nombre. Por eso es tan importante que sepas. Por eso es tan importante que conozcas, que leas, que estudies. Y necesitamos empezar desde ahí. Tu fe es muy probable que no haya podido florecer porque estás fallando en esto. Porque estás metido en mil afanes, porque no estás dando el tiempo, ni estás dando la importancia, ni la prioridad a lo que verdaderamente es prioritario. ¿Quieres tener fe? Conoce a Dios, porque cuanto más lo conozcas, más fe tendrás. Cuanto más conoces sus características, cuanto más conoces su amor, cuanto más conoces su carácter, cuanto más conoces su misericordia, es más sencillo confiar en Él. Por lo tanto, ahí tenemos un libro sagrado que se llama la Biblia, el cual hay que leer y releer y meditar y pensar. ¿Por qué? Porque en ti confiarán, en Dios confiarán los que lo conocen, pero los que no lo conocen, por más fe que tengan, no van a poder confiar en Él. ¿Por qué? Porque su fe no está basado en el conocimiento de Dios. Pero ahí vamos a llegar al ratito un poco más. Ahí vamos a profundizar un poco más porque ahora me interesa que vayamos de lo más sencillo a lo más complejo, que vayamos de una fe muy elemental y vayamos y avancemos hacia una fe cada vez más compleja, cada vez más lo que nosotros queremos saber, que es la fe de salvación, la fe para vivir con Dios y la fe para ya dejarte de preocupar y preocuparte más bien por cada día conocer más a Dios y disfrutar a Dios, porque créeme que eso es lo que sucede. Pero vamos a pensar en los animales. Para entender las cosas más elementales, pues vamos a irnos a las criaturas más elementales que los hombres son los animales, y vamos a mirar un poco a los animales. Por ejemplo, piensa en el águila. Tú sabes qué es un águila, tú sabes que es un ave grande, un ave fuerte, un ave que vuela de una forma maravillosa, que domina el aire literalmente. Bueno, el águila confía en sus alas para volar, ¿no? Volar es una cosa tremenda. ¿Por qué? Bueno, pregúntale a los hombres. Tuvieron que pasar miles y miles y miles de años, tuvieron los hombres que entender que debían de mirar a lo que Dios había ideado, a lo que Dios había diseñado, para que ellos pudieran tomar un poco la idea y entonces pudieran empezar a volar. Y bueno, los hombres terminaron volando. ¿Por qué? Porque los hombres están hechos a imagen y semejanza de Dios y tienen esa capacidad. Pero sin embargo, las águilas no saben nada de las leyes de la aerodinámica.
No saben nada de la fuerza que va para arriba, de la fuerza de la sustentación en las alas. No saben nada de eso. No conocen nada de la gravedad, ni conocen más que lo que ellos saben. Ellos saben que Dios les dio unas alas, ellos saben que ellas pueden y dominan el aire, ellos saben que un ligerísimo cambio en unas plumas hacen que el rumbo cambie, que se vayan para abajo, que se vayan para arriba, que hagan piruetas. Ellas lo saben perfectamente y confían en sus alas. ¿Qué saben los animales? ¿Qué saben las águilas? Job capítulo 12, un verso que hemos ocupado últimamente, porque creo que hay mucho que aprender a los animales. Y dice en Job capítulo 12, verso 7, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Qué es lo que saben las bestias? ¿Qué es lo que saben las aves de los cielos? ¿Y qué es lo que saben los peces del mar? Una cosa saben, una cosa entienden, verso 9, que la mano de Jehová las hizo. Ellas son mucho más inteligentes, entiéndanme lo que quiero decir, que los hombres. Ellas saben y entienden que la mano de Jehová las hizo. Los hombres creen que evolucionamos de los monos, creen que de la nada se hizo algo de forma casual, mágica, de forma absurda, y creen un montón de cosas que son terriblemente absurdas y que han sido la perdición de muchas generaciones ya. Pero los animales no, los animales saben y entienden que la mano de Jehová los hizo, y eso es suficiente para que confíen y para que confíen en el organismo y las características del organismo que Dios les ha dado. ¿Qué entienden? Entienden pues que Dios las hizo, y eso es suficiente. Ahora vamos a ver a los peces del mar. Los peces del mar confían en sus aletas, confían en el organismo y en todos esos órganos distintos a los de otros animales que constituyen su cuerpo. Por ejemplo, ¿sabías tú que los peces del mar, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, tienen unas vejigas que se llaman vejigas natatorias? Esas vejigas, que son como bolsitas, se inflan o se desinflan. Cuando se inflan de un gas que produce el mismo cuerpo del pez, entonces se van a flote, como cuando tú tienes un globo. Si tú tienes un globo o tú tienes una pelota y la quieres hundir en la piscina, en la alberca, te das cuenta que ofrece una resistencia porque el aire se quiere ir para arriba, y entonces de esa manera flota. Pero si esa pelota le quitas el aire, entonces esa pelota se va para el fondo. Lo mismo sucede con los peces, con esas vejigas que se inflan y se desinflan de modo que no tengan que ejercer ningún tipo de esfuerzo para estar arriba o para estar más abajo del mar, o del río, o del agua en general. Ellos no entienden eso. Los peces no entienden tampoco por qué ellos pueden respirar debajo del agua y nosotros no. No entienden qué es lo que tienen en las agallas y no entienden qué es lo que sucede ahí, que cambia y entonces el agua la desdobla y pueden sacar oxígeno del agua. No lo tenemos nosotros, ellos lo tienen, pero tampoco se preocupan mucho por eso. Ellos simplemente respiran debajo del agua, ellos simplemente nadan para arriba y para abajo, y ellos solamente confían en lo que Dios ha pensado para ellos en su cuerpo. ¿Qué saben los peces? Según Job, todos ellos entienden que la mano de Jehová los hizo. Eso es lo que entienden. Eso es suficiente. Eso es todo lo que tienen que entender. Y estamos hablando de una fe sencilla, de una fe elemental. Pero vamos ahora a una fe un poco superior. ¿Por qué? Porque aquí ahora vamos a hablar de una persona que confía en otra persona. Pero esta persona es ciega. Piensa en ese ciego. Piensa en todas las limitaciones que tiene un ciego. ¿Conoces algún ciego? Piensa en él. Un ciego de nacimiento, mejor todavía. Ese ciego de nacimiento ha
ha tenido, se ha sabido en muchas desventajas. Cuando uno tiene todo, mira a las personas que tienen esa clase de desventajas y le da gracias a Dios y le dice, Señor, muchas gracias por lo que me has dado, muchas gracias por mis ojos, muchas gracias por mis manos, muchas gracias porque me has dado órganos sanos. Y entonces se da cuenta, bueno, pues esa persona que nunca ha podido ver, esa persona se ha caído muchas veces, esa persona se ha tropezado muchas veces, esa persona ha estado en peligros que simplemente si hubieran visto no hubieran estado ahí, o sea, no se hubieran puesto en ese peligro. Esas personas saben, por lo menos saben, que sus ojos no le funcionan. Saben que están en una situación de desventaja. ¿Y qué más sabe? Bueno, supone ahora a una persona que se le acerca y le dice, tú no te preocupes, de veras no te preocupes, yo te voy a ayudar a que vayas a esas compras, yo te voy a ayudar, oye, pero hay que cruzar unas calles que están llenas de coches, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Qué sabe ese ciego? Sabe que el que le ha ofrecido tomarle de la mano y guiarlo, ve, o sea, tiene ojos, o sea, funcionan sus ojos y de esa manera se puede abandonar a su guianza, a sus direcciones, a donde lo lleve. ¿Por qué? Porque el que lo está guiando ve y él no ve. Y eso lo sabe. Él sabe que él no ve y sabe que el otro sí ve. Y entonces, otra persona ya le ha demostrado, vamos a suponer que no es la primera vez, le ha demostrado que tiene un interés genuino que realmente lo ayuda. Y entonces esta persona se abandona en él. ¿Por qué? Porque ve. Porque tiene algo que él no tiene, porque tiene capacidades que él no tiene, porque él puede ver y él no puede ver. El Salmo 48, verso 14, dice una cosa que, que es, bueno, no solamente es esperanzadora, es algo que si simplemente lo creyeras, cambiarían muchas cosas en tu vida. Dice, porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Está hablando de Jehová, está hablando de nuestro Dios, está hablando de Jesucristo. Porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos guiará, Él sabe, Él ve, tú no ves, Él ve el futuro, tú no lo ves, Él ve la eternidad, tú no la ves, Él ve las cosas espirituales, tú no las ves. Por lo tanto, siendo que nuestro Dios ha demostrado tantas veces su amor, su buena intención y su cariño por nosotros, sería la cosa más sensata y común, la cosa más normal, soltarse a su guianza, soltarse a su ayuda, así como aquel ciego se soltó a la ayuda de aquel solamente que lo aventajaba en que tenía ojos y que sus ojos funcionaban. ¿Te das cuenta cómo la fe es algo que tiene que ver también con el sentido común? Pero vamos a avanzar un paso más. Y ahora vamos a avanzar a ese capítulo de Hebreos, capítulo 11, que se conoce como ese capítulo de la fe, el capítulo que habla de los héroes de la fe, también se conoce así ese capítulo. También a veces se ha llamado el Salón de la Fama de la Fe. ¿Sabes lo que es el Salón de la Fama? Quizás no lo sabes, no importa. Es cualquier cosa. Salón de la Fama se conoce como, no es en sí un recinto, aunque sí hay recintos en donde está la información de personas célebres en un ramo, puede ser cualquier ramo, por ejemplo, el Salón de la Fama de la NFL, la NFL es el fútbol americano, ¿lo has visto? Bueno, hay temporadas de fútbol americano y ahí están, juegan, y entonces hay personas que son especialmente buenas, personas que sus resultados fueron asombrosos, personas que fueron mejores, por así decirlo, que el promedio. Y entonces sus nombres a lo largo de las décadas se van registrando de esas personas en un salón que se conoce como el Salón de la Fama. Puede ser de eso, puede ser del fútbol, soccer, puede ser del baloncesto, puede ser de la música, puede ser de la música country, puede ser de la música regional, puede ser del rock, y entonces hay salones de la fama. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, ahí se guardan, ahí se recuerdan nombres de personas que fueron célebres en ese ramo en particular. Por eso, el capítulo 11 de Hebreos, que es el que habla de Enoc, el que habló de Abel, el que habló de Abraham, el que habló de Moisés, el que habló de Jefté, el que habló de Gedeón, el que habló de muchas personas, porque sus vidas fueron ejemplares en el sentido de que tuvieron una fe ejemplar. Por eso están ahí. Por eso es bueno siempre ir a ese capítulo. Pero
en ese capítulo también está una persona muy interesante que muchas veces no reparamos en ella y se llama Rahab o Rahab. En Hebreos 11 dice así en el verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ese capítulo recuerda un episodio que está relatado en el libro de Josué. El libro de Josué es uno de los libros del Antiguo Testamento, después de que se acaban los 5 primeros, después ya podemos encontrar por ahí al libro de Josué, o sea, es de los primeros y relatan muchas cosas de la historia. Josué específicamente relata cuando llega a la frontera, cuando ya van a tomar la tierra prometida y entonces están haciendo expediciones, hay guerras, es ese tiempo de la historia de Israel. Y entonces van a entrar a una ciudad que se llama Jericó, y en esa ciudad vive una mujer que se llama Rahab, y que tiene una profesión que es la ramera. Así nada más. Rahab, la ramera. Qué interesante. Como Dios siempre ha mirado a lo que no es para avergonzar a lo que es. Dice que Rahab la ramera está en medio de personas como Abraham, como Moisés y como Gedeón y como muchos otros. ¿Qué es lo que sabía? Rahab efectivamente demostró confianza en Dios. Tal fue su confianza en Dios que su nombre ha quedado para la posteridad, para que eternamente sea recordada, Rahab la ramera. En estos momentos es Rahab la ex ramera. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, sucedió lo que te decía yo, que Israel iba avanzando y a medida que iba avanzando, a medida que iba haciéndose evidente la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le daría una tierra y esa tierra estaba poblada por otros reyes, por reyes paganos, entonces llegaban y entonces se armaba una guerra y entonces se oponían y entonces los israelitas eran ayudados por Dios. Y todo esto sucedía y la gente hablaba de ello y la gente decía, ¿viste lo que sucedió en el Mar Rojo? ¿Viste lo que sucedió con el rey aquel Sehón? ¿Te acuerdas? O aquel Og, era terrible, pero ¿sabes lo que sucedió con ellos? Que llegaron los israelitas y entonces de boca en boca se iba sabiendo lo que sucedía y algo así estaba pasando con Rahab. Tanto es así que cuando Josué llega a las fronteras y manda a 2 personas a reconocer, 2 espías, como se conocen, a reconocer la tierra y a ver cómo estaban, y a ver cómo estaban las murallas, a ver qué estaba pasando por allá para que no llegaran a ciegas a esa ciudad, y si se oponían para ver de qué manera iban a hacerles frente, manda a esos espías, y entonces cuando esos espías llegan a casa de Rahab la ramera. A lo mejor era una buena estrategia porque a lo mejor a aquella casa solían anteriormente llegar muchos hombres. Y sin embargo, bueno, llegaron estos espías y cuando llegaron Rahab entendió todas las cosas porque Rahab ya había llevado un tiempo pensando en todo esto. Y les dice en Josué capítulo 2, verso del 9 al 12, en la primera parte, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. O sea, os ruego que ahora tengáis vosotros misericordia de mí, como yo he tenido también misericordia de vosotros, y no los voy a delatar. Es lo que estaba sucediendo. Pero las palabras de esta mujer son tremendas. ¿Qué es lo que sabía? Sabía ciertas cosas, y porque sabía esas cosas, por lo tanto creía. Aquí está la diferencia, y aquí puede hacer la diferencia entre una persona y otra persona. Una persona puede saber cosas,
Lo obvio de ese saber es creer, pero la persona no cree y ahí se atora, no quiere creer. Pero cuando no quiere creer, suele ser por ciertas consideraciones que está teniendo. Puede ser porque el creer le implica tomar ciertas decisiones que no quiere tomar. Eso es muy importante y ahí radica muchas veces la diferencia, que unos prosperen espiritualmente y que otros no prosperen. Evidentemente Rahab la ramera creyó, no solamente supo, porque ahí dice el verso 9, la primera palabra que dice es, sé que Jehová os ha dado esta tierra, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y sabía muchas otras cosas más. Había escuchado hablar del Dios de Israel, había escuchado hablar de Israel, el pueblo. Había visto que muchos reyes sucumbían ante Israel, como te comentaba hace rato. Y sucumbían por una sola razón, porque Jehová Dios estaba con los israelitas. Creyó que Israel supo que algo había de peculiar en esa nación, creyó que Israel era una nación singular como ninguna otra, en otras palabras, que era la nación escogida por Dios. Creyó que Jericó iba a caer. ¿Sabes por qué? Porque vio que era igualita y sus costumbres y sus idolatrías exactamente igual que las otras naciones que habían caído delante de Israel. Creyó que si se pasaba del lado correcto, su vida y la vida de su familia podía ser perdonada. Te lo repito de nuevo. Creyó que si se pasaba del lado correcto, su vida y la de su familia podía ser perdonada. Creyó que un acto a favor de los israelitas, como no delatarlo, la iba a hacer confiable. Creyó en los espías cuando los espías comprometieron su palabra, porque los espías estaban comprometiendo la palabra, no la suya, sino las palabras de Josué. Estaba hablando de parte de Josué, le dijeron, está bien, tú no nos delates, nosotros tendremos misericordia de ti. Creyó algo, vio en el comportamiento de esas personas, no la fueron a buscar sexualmente. Él creyó en esas personas, creyó en su palabra y creyó en la palabra que le estaban dando de parte de Josué. ¿Y qué es lo que sucedió cuando llegaron los israelitas y cuando los israelitas llegaron a Jericó y cuando dieron vueltas a través, por fuera de toda la ciudad amurallada 1 y 7 veces y después finalmente Dios le dio la victoria? ¿Sabes lo que sucedió? Sucedió que Josué dijo que acabaran con absolutamente todo y con todos y que todo era maldición ahí, que no se agarraran oro, que no se agarraran nada porque todo estaba mal ahí y que no tocaran nada, a excepción. Josué capítulo 6, verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, porque por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Te lo vuelvo a leer, dice Josué, estas son palabras de Josué, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ya Josué podía haber dicho Rahab la hermana, ¿no? Pero bueno, todavía dijo así para identificarla. Entonces, él realmente honró su palabra. Como Dios siempre honra su palabra, Josué honró su palabra, Rahab fue perdonada, Rahab no le pasó nada y Rahab pasó a ser parte de la historia del pueblo de Dios, de la historia de la bendición al mundo. Rahab, la ex ramera, ¿sí? Y creyó. Ella vio, conoció, entendió. Y eso la llevó a confiar, a creer de una manera total. Tanto es así que el capítulo 2 que leímos hace rato, en el verso 11, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es lo que ella ya creía.
Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba, no hay ningún otro Dios allá arriba, ni tampoco hay ningún otro Dios aquí abajo en la tierra. Una fe ejemplar con un conocimiento muy básico si lo comparamos con el conocimiento que nosotros podemos tener cuando nos ha sido revelada la palabra de Dios. Una fe sencilla, una fe al pie de la letra, una fe sin cuestionamientos, sin dudas, sin problemas. Esa era la fe que le hizo tener un lugar en el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Eso era. Puso atención. Era una mujer que consideraba las cosas, una mujer que veía y entendía, una mujer que reflexionaba y que decía, están cayendo todas esas naciones de reyes y habitantes y costumbres abominables, y esta va a caer también porque es exactamente igual que las otras. Nunca se ha visto que se abra el mar y ahí se abrió el mar y todos aquellos que tememos a los egipcios podemos decir que los egipcios fueron vencidos sin meter ni siquiera mano, fueron vencidos por los israelitas. ¿Por qué? ¿Por sus ejércitos? No. ¿Por sus estadistas y por sus generales? No, sino porque Jehová está con ellos. Y entonces simplemente ató cabos, simplemente sumó 2 más 2, simplemente dijo, todo esto ha sucedido y está sucediendo. Y llegó a la conclusión y creyó que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es exactamente la actitud que necesitamos nosotros ante el conocimiento que tenemos. Por eso es tan importante adquirir conocimiento verdadero, no conocimiento falso. ¿Por qué? Porque también existe el conocimiento, pero no es un conocimiento que te va a servir para nada bueno en el alma. Y con eso vamos a concluir hoy. Vamos a concluir con un razonamiento, ya que a este punto, en este momento, es muy obvio, es muy sencillo de tener. O sea, nosotros vamos a confiar en Dios para la salvación de nuestra alma y para todas las cosas que tienen que ver con la vida eterna y con la vida con Dios aquí en esta tierra, si nosotros conocemos realmente a Dios. Ahora, hay conocimiento exclusivo de Jesucristo. No es un conocimiento general. No es decir, yo creo en Dios, ni siquiera. No. ¿Qué específicamente creemos de Dios? Yo sí creo en Jesucristo. Sí. ¿Qué específicamente crees de Jesucristo? Esto es muy importante, porque esto ya es clave para que esa fe que hemos hablado, se traduzca en una fe para vida eterna. ¿Qué específicamente? O sea, no es tan importante la fe como el objeto de la fe. No es tan importante la fuerza de nuestra fe o lo grande de nuestra fe como el objeto de nuestra fe. Una persona puede tener mucha fe. ¿En qué? ¿En Buda? ¿Y de qué le va a servir? Una persona va a tener mucha fe y tienen mucha fe. Y hay gente que tiene y profesa mucha fe. ¿En qué? ¿En la Virgen de Guadalupe? ¿En la Virgen del Pilar? ¿O en cualquiera de las 10.000 vírgenes que hay? Y que mucha gente profesa fe en ellas. Tienen mucha fe. Es que mi abuelita, es que mi mamá tiene una fe muy grande. ¿Y qué? Si no es en el objeto adecuado, si no es en Jesucristo, no le va a servir para nada. Le va a servir para engañarse y le va a servir para perderse eternamente. No es tan importante la fe, sino el objeto de nuestra fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un énfasis en el conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero, el conocimiento específico y exclusivo del Señor Jesucristo, para que nuestra fe pueda ser una fe de salvación. Recuerda el salmo que leímos hace rato, en ti confiarán los que conocen tu nombre, en ti confiarán los que te conocen. Por eso nuestra fe no es una fe simplemente abstracta, etérea, generalidades acerca de Dios o de el amor, o de yo creo en el bien, o de yo creo en el universo, o de yo creo en... Nada de eso te sirve de nada. Necesitamos conocer a Dios. Terminamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 5. Dicen, además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no es solamente saber, no es saber cualquier cosa, ni es saber y conocer generalidades de Dios, no, es conocer y perseverar en la palabra que se les ha predicado. Dice que si así lo hacéis, seréis salvos si no creísteis en vano. Y empieza a decir, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? No son generalidades acerca de Dios, no es Dios en general, sino es Jesucristo. Y Jesucristo y ciertas cosas y conocimientos exclusivos que tienen que ver con Él, como que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como que fue sepultado, como que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció a mucha gente, y muchas otras cosas que son exclusivas del Señor Jesucristo, y que no han sucedido en nadie, sino en el Señor Jesucristo exclusivamente. Es eso que en los antiguos cristianos llamaban el credo. Los antiguos cristianos solían, pues, como que condensar conocimiento y creencias básicas de una forma relativamente sencilla y le llamaban los credos. Específicamente hay credos como el credo niceno y como el credo niceno que después revisan y que están en el siglo IV y entonces proporcionan como que un recurso muy adecuado para memorizar esa serie de conocimiento, esa serie de cosas exclusivas del Señor Jesucristo, no generales. La gente puede decir, no, yo sí creo en Dios. No, yo no tengo ninguna duda de que Dios existe, yo sí creo en Dios. Felicidades. Pero si ese Dios no se llama Jesucristo, y si ese Dios no es el mismo Dios que hizo este plan y que tiene las ideas de justicia y las ideas de amor y de misericordia que nosotros vemos en el Dios de la Escritura y se llama Jesucristo, en cuyo nombre hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, entonces no es el Dios, es una generalidad que no te va a ayudar en el día del juicio final. Por eso, estudia, escudriña, lee, pregúntate, pregunta, investiga y no pierdas este conocimiento. Porque muchas veces este conocimiento llega a tu mente y después de un tiempo se va, como todas las cosas cuando no se usan. Llega, lo tienes presente un momento, pero después Netflix, o después las tareas del trabajo, o después los afanes del dinero, o después las tareas de la escuela y los exámenes de la universidad, hacen que ese conocimiento se vaya, como las nubes de la mañana, y se vayan y al rato ya no haya nada. Y entonces al no darle continuidad, prioridad, constancia, y déjame decirte que tienes que hacer ambas cosas. Tienes que hacer las cosas del trabajo y tienes que hacer las cosas que son necesarias para tu alma, porque eso es incluso prioritario. Pero Dios no nos pide que dejemos de trabajar o que dejemos de estudiar o que dejemos de esforzarnos en otras cosas. Nos pide ambas, pero también nos da la gracia para lograr esas ambas. Pero si tú pierdes lo que Dios te está dando y lo dejas que se te vaya, si tú, por estar, no sé, por estar según tú, entreteniéndote y enjuagándote la mente viendo no sé qué serie, y no eres capaz de ordenar tu vida, entonces, ¿qué va a pasar con lo que Dios está hablando? ¿De qué va a pasar con el conocimiento que necesitas? ¿Qué va a pasar? Se requieren horas. No digo horas diarias, pero sí se requieren tiempos en tus días que estás menos atareado, en donde te pongas unos tapones y te encierres y te pongas a ver en las escrituras o en una predicación que has tenido y que te fue buena y entonces la tomes más en serio y entonces vayas y te metas más e investigues más y ores más, porque hay cosas exclusivas que necesitamos conocer de Dios y que cuanto más sepamos de ellas, esas cosas como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios que vino, como el Señor Jesucristo, como hombre, como que nació de una virgen, como que los profetas hablaron de Él, como qué cosas hablaron los profetas, como que resucitó al tercer día, como que venció a la muerte, y muchísimas cosas que tienen que ver con el conocimiento exclusivo del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y que cuando las conoces y cuanto más las conoces, más
tienes fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, creo que esto es clarísimo, creo que esto nos da una base. Esta plática la he llamado yo una pareja inseparable, fe y conocimiento. Tanto si hablamos de una fe básica, de una fe elemental, como si hablamos fe de salvación. Hay un conocimiento que tenían las aves, hay un conocimiento que tiene el ciego, hay un conocimiento que tenía Rahab. Bueno, Rahab ya nos deja claramente que en esos tiempos tan antiguos entendía muy bien las cosas y quién era nuestro Dios y las capacidades de nuestro Dios y no dudó de ellas. Y después tenemos la fe muy clara del Nuevo Testamento, la fe de la salvación, la fe para la paz y la tranquilidad de tu alma, y eso tiene que ver con el conocimiento. Fe y conocimiento, una pareja inseparable. Oremos a Dios y despidamos nuestra reunión. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra nuevamente. Te damos gracias por las ideas que puedes depositar en nosotros y te pedimos que por el Espíritu las deposites profundamente en la tierra de los corazones de las personas que estamos aquí. Te pedimos esto y te damos gracias. Queremos conocerte, queremos servirte, queremos amarte como tú te mereces, Señor. Queremos representar a un Dios vivo, verdadero, todopoderoso y misericordioso. Ayúdanos y ayuda a toda esta congregación, a todos estos escuchas. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente domingo. Cuídate.